Vamos a acomodar un poquito esto, que no se me salga del lugar, que estamos complicados si no. Cuando uno quiere hacer las cosas apurado, la tecnología a veces se falla, se traba y trato una de no ponerse nervioso ni nada y sino seguir avanzando. Pero bueno, son cosas que pueden suceder. Bueno, en estos últimos mensajes que el Señor nos viene hablando como congregación, desde el pastor un poquito más intensivo, desde el pastor Luis Calderón en adelante, nos viene hablando de dos cosas fuertes en la vida de todo cristiano. La primera es la vida espiritual, la intensidad en la vida espiritual, de buscar un encuentro con el Señor, de responder al llamado del Señor, de tener un tiempo de intimidad, porque en la intimidad es donde las barreras se rompen espiritual, donde vos doblás tus rodillas, donde estás solo vos y el Señor y podés abrirte, podés recibir la restauración del Señor, donde las lágrimas fluyen, quizás no tanto en público, a veces sí, a mí me ha pasado que sí también, pero en intimidad cuando estamos solo con el Señor y procuramos tener esos tiempos, es donde el Señor nos sana, nos restaura, donde entramos cargados a una habitación, pero salimos sabiendo que todo va a estar bien porque Dios está en control. Y la segunda que nos vienen hablando fuerte es sobre el servicio que como cristianos tenemos que darle al Señor. Que el Espíritu Santo fluye por medio de nuestras vidas y somos responsables también de administrar el don que el Espíritu Santo nos da, de poder explotarlo en el Señor al máximo, de poder tener la disposición de decirle, Señor, acá estoy, usame para lo que quieras, y que puedas ver la mano del Señor cómo fluye. En Mateo 24 venimos hablando también de que hay diferentes circunstancias en la sociedad, en la tierra. Hay guerra, hay rumores de guerra, hay padres que se vuelven contra los hijos, hijos contra los padres. Hay situaciones realmente que están pasando con una frecuencia. Antes te enterabas de que alguna madre por ahí no quería a su hijo y ni bien nacía, lo tiraba en un tacho de basura, en una caja. Y hoy prendés el televisor y antes te encontrabas un caso de esos cada tanto. Y hoy hay mucho más seguido esos casos donde vos decís cuánta maldad, cuánto se multiplica. Pero el Señor Jesús en Mateo 24 nos advierte, cuando los discípulos le preguntan qué señal va a haber de la venida del Señor nuevamente, y empieza a describir las señales antes del fin. Va a decir, primero va a haber tal situación, nación contra nación, va a haber rumores de guerra, va a haber hambre, va a haber pestes, y dice que cuando lleguen esos momentos, como los que estamos viviendo hoy, que nos levantemos erguidos en el Señor, que estemos preparados porque es pronta la venida del Espíritu Santo. Pero también, la venida del Señor, perdón. Pero también hay dos cosas que nos revela esa misma situación. Y el Señor enseñaba por medio de parábolas, y cuando enseñaba por medio de parábolas, dejaba enseñanzas plasmadas en cada una de ellas y advirtiéndonos para los tiempos que van a venir. La primera, que cuando yo analizo qué es lo que estamos viviendo en la Tierra, qué es lo que está sucediendo en el planeta, la economía endeble como nunca antes, uno trabaja y parece que nunca alcanza en algunos casos. Entonces, esto nos revela dos cosas, que el Señor viene pronto. Entonces, la primera es que como la parábola de las 10 vírgenes, que habla de 10 mujeres que esperaban al novio, y creo que la conocemos la mayoría, que dice que 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Pero las 5 prudentes dicen que tenían reserva de aceite y las 5 insensatas no, entonces fueron a buscar aceite para recibir al novio, para alumbrar con sus lámparas. El aceite se usaba en las lámparas para recibir al novio, y entre eso que iban a buscar el aceite entró el novio y quedaron afuera. Ahora, la realidad es que antes de que venga el novio, las 10 estaban dormidas. Esto nos habla de un tiempo donde el enemigo se levanta y aún en la iglesia trata de traer cansancio y somnolencia. Trata de traer espiritualmente algo que no pasaba quizás años atrás. Vos quizás te encontrás cansado y no sabes por qué. Muchos le echan la culpa al COVID, que después del COVID estoy sin fuerza, estoy cansado. Es verdad, físicamente puede pasar eso, pero hay una realidad espiritual que dice que Satanás
se vuelca sobre la tierra a tratar aún de engañar a los escogidos de Dios, y parte de eso lo hace por medio del cansancio. Yo no me di cuenta y estaba cansado. Me costaba, íbamos a jugar al fútbol, al tenis de mesa, y tenía energías y eso. Y tenía que venir al culto, y tengo que venir, y a veces te da ese cansancio. Cuando venís es una bendición, porque el Espíritu Santo rompe todo, pero hasta llegar nos pasa. Y es que el enemigo empieza también a traer ese cansancio. De hecho, una hermana tuvo una revelación que veía también demonios tirando dardos de cansancio sobre la iglesia. Entonces es algo espiritual. Me llama en la semana un discípulo y me dice, me voy a tomar un tiempo porque estoy cansado. Y ahí nomás, antes de recibir esta revelación de la hermana, le digo, esto es espiritual porque nos está pasando a todos. No te dejes dominar por el cansancio. Resistí al cansancio. Y por eso recordaba la palabra del pastor Luis Calderón, el primer punto de su prédica, que decía velad y orad. Y lo segundo que nos revela esto es que este tiempo que sabemos que viene en Jesucristo nos desafía a estar trabajando más en su obra. Nos desafía a intensificar la vida espiritual para que no nos enganche dormidos, sino velando y orando. Pero en Mateo 24:46 dice que cuando venga el Señor, sean bienaventuradas las personas que cuando Él vuelva las encuentre haciendo así, trabajando en su obra, las encuentre velando, las encuentre intensificando su vida espiritual, las encuentre extendiendo el reino de los cielos. Así que vamos a leer el pasaje de esta prédica, es el de Ageo, Ageo capítulo 1, versículo 13. Ageo capítulo 1, versículo 13 y 14. Dice así este pasaje. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu del resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Vamos hoy a ver 3 puntos sobre lo que el Señor nos quiere enseñar, pero antes vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que sea Él quien nos hable, que abra nuestros oídos espirituales, nuestros ojos espirituales, y que sea su palabra despertando todo lo que quizás ha estado dormido o lo que ha estado ahí tambaleando. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú nos sigues hablando, tú nos sigues llamando, Señor. Te damos gracias por estar en este lugar, en tu casa, y nos gozamos al alabarte, al exaltarte. Pero también, Señor, queremos que tu Espíritu Santo nos hable por medio de la palabra, nos hable por medio de este mensaje, Señor. Porque sabemos que cuando tú hablas, Señor, nuestro espíritu, Señor, empieza a quebrantarse y empieza a ver algo diferente, que es la presencia de tu Espíritu Santo encendiéndonos. Quizás hay veces que no tenemos fuerza, Señor, y es normal porque los seres humanos se cansan, pero tú, Espíritu Santo, nos das de la tuya, nos das de esa fuerza que viene del Espíritu, ese ímpetu de tu presencia. Por eso en el nombre de Jesús ahora, Señor, te pedimos que tomes nuestras mentes y nuestro corazón, que sean buena tierra, Señor amado, en el nombre de Jesús, donde tu semilla lleve fruto al 100%, pero también, Señor, reprendemos a todo demonio enviado a robarse la semilla, a todo demonio enviado a traer distracción, a traer pensamientos que nos desenfoquen en este momento de tu palabra. En el nombre de Jesús lo resistimos como iglesia y lo echamos fuera de este lugar, de nuestras vidas, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Este pasaje nos habla de una situación. Ya la pastora nos trajo hace un tiempo atrás un mensaje tremendo acerca de cómo el Señor los desafiaba a subir al monte, a traer madera, a restaurar el altar. Y dice que en este pasaje se encuentran las personas que volvían después del cautiverio a Judá, que volvían, pero se encontraba la casa de Jehová destruida y todas las personas trabajaban en hacer su casa. Entonces el Señor le habla por medio de este varón a los profetas, a los sacerdotes, y les dice que restauren el altar del Señor. Y cuando oyeron el mensaje que Dios les hablaba, dice que no solamente encendió el espíritu del sacerdote, del gobernador, sino de todo aquel que escuchaba el mensaje del Señor. Dice que el Señor encendió su espíritu. No dice que las personas pusieron su disposición, sus ganas, dice que el Señor encendió su espíritu.
Iglesia, que esta mañana el Señor encienda nuestro espíritu. Que esta mañana el Señor sea que nos dé de su fuerza. Porque en la cruz del Calvario no solo nos dio la vida, no solo nos dio la salvación, sino que también te da las fuerzas, te da sus fuerzas. Cuando no tengas ninguna, pedísela al Señor, Señor, dame de tus fuerzas, y Él te la va a dar, y Él te va a bendecir. Cuando necesites sanidad, así como lo aceptás como Señor y Salvador, aceptalo como tu sanador con esa misma fe, y vas a ver cómo el Señor te va a sanar. Cuando necesitas así ser provisto de algún bien, aceptá al Señor también como tu proveedor, de la misma forma que lo aceptás como tu Salvador, como tu proveedor, y vas a ver cómo el Señor te va a proveer. Entonces, el primer punto de esta prédica dice así, dice que Dios está llamando a su obra, Dios nos está llamando a su iglesia, a trabajar en su iglesia. Dios hoy te está llamando, iglesia. Cuando el pueblo oía el mensaje del Señor, algo se quebraba. Cuando el pueblo oía el mensaje del Señor, las barreras se rompían y se encendía una incontrolable hambre por servirlo. Pasó en esta ocasión, pasó cuando Moisés hablaba al Señor y le decía que se vuelvan a Él. Dice que el Señor encendía el espíritu del pueblo porque oían la palabra del Señor. Dice el Señor Jesús cada vez que daba una enseñanza, que el que tuviera oídos, ¿para qué? ¿Qué tenía que hacer? Tenía que oír. El que tiene oídos para oír, que oiga. Hubo hace un tiempo, hace unos años atrás, jóvenes que venían a la congregación, de los cuales se congregaban, tenían un lindo tiempo con el Señor, pero después que salían de acá se iban a pecar de una manera tremenda. Uno es joven, fluctúa, pero hay algunos que se pasaban de la raya y se iban a lugares que no tenían que ir, pero previo hacían una juntada en la iglesia, y como más o menos se hacía la salida de los jóvenes, las 10, las 11, a veces las 12 de la noche, quedaba justo para el lugar cuando empieza la noche en esas circunstancias. Pero pasó un día que de este grupo de jóvenes, uno los mandó al frente a todos los demás lo que hacían cuando salían de la iglesia. Entonces, dos decidieron a agarrarlo y darle una buena lección y darle una buena paliza, como quien dice. Entonces uno fue a la iglesia, se sentó por el fondo y lo esperó a que entrara, porque sabía que entrara. Miró dónde estaban los ujieres para saber cómo, mientras alababan y mientras cantaban, a ver cómo hacía para sacarlo y poder darle el mensaje que le quería dar, mientras otro lo buscaba por los colectivos. Y este hombre no hizo nada más que tratar de reprenderlo, tratar de corregirlo. Lo hizo de una manera que a los otros los ofendió. Entonces, mientras cantaban y uno maquinaba, este joven se da del Señor que no vino a este que esperaban. Entonces, se quedó por allá sentado en el fondo mientras escuchaba un mensaje parecido a este que decía que el Señor te estaba llamando, que no había otro impedimento más que abrir sus oídos y que si bien el Espíritu Santo hace la obra, también necesita que fluya sobre nosotros. Ese joven después se corrigió de su mal camino, empezó a buscar al Señor, empezó a servir al Señor, y de estar entrando a buscar a alguien para pegarle en la iglesia y analizar a ver dónde estaba uno para salir, después de que le pegara para salir sin que lo agarraran los ujieres, hoy está predicando acá. Este joven escuchó el llamado del Señor mientras el pastor le decía que el Señor nos estaba llamando y que necesitaba obreros para su obra, porque muchos eran los llamados y pocos los escogidos. Y yo no sé en qué momento, pero el Espíritu Santo penetró al oír la palabra del Señor y me transformó de una manera que nunca más quise volver atrás. Entonces, hay que estar atento al llamado. No importa si estás cansado, vení a escuchar la palabra. Por ahí yo soy medio riguroso a la hora de que por ahí hay que hacer actividades a la hora de la prédica. Y les digo, no hay consejería, no hay liberación, o sea, volvemos, si la persona está manifestada, a que vuelva en sí y que escuche la palabra, que si está afuera y tiene consejería, que espere después de la palabra. ¿Por qué? Porque experimenté el escuchar la palabra
el escuchar que el Señor me hablaba, el escuchar del amor de Dios, y la palabra fue la que me penetró y me transformó. Y sé que así como lo hizo conmigo, hoy también lo está haciendo con todos nosotros, con cada uno. Por eso no permitas distraerte a la hora de predicar el mensaje, porque no sabes si ese es el día que el Señor te está llamando. No permitas que tus hijos se distraigan. De hecho, a Malena no la dejo ni usar el celular, ni que se quede, si no hay escuelita bíblica, sentada ahí y que escuche la palabra, porque el Espíritu Santo, aún a su corta edad, también le está hablando. El día ese del pastor Calderón todavía se acuerda los puntos. Se puso ahí a llorar y no sé qué me pasa, papá, y es el Espíritu Santo que te está hablando. ¿Por qué? Porque prestó atención a la palabra. Dios hoy te está llamando y te llama por medio de voz audible, te llama por medio de la palabra, un encuentro con Él, pero también hoy por medio de mi boca te está diciendo, iglesia, que Dios te está llamando para su obra, Dios te está llamando a servir, a restaurarte y a servir en su obra. Dios te está diciendo que te necesita para hacer la obra. Si tenemos que extender el reino de los cielos en esta ciudad, solo no podemos. Solo el liderazgo de acá no se puede. Necesitamos que cada uno fluya en la presencia del Señor. Que no solamente nos metamos en el río de su presencia, sino que seas el río. Porque un río fluye, si empieza a recibir agua, se estanca, empieza a perder vida, empieza a haber otro tipo de circunstancias, pero se estanca. Y si da agua, pero no recibe, se agota. Que no seas ni el que recibe, ni el que da constantemente, sino que seas un río en la presencia del Señor, que fluyas, que estés recibiendo para dar, y puedas experimentar la mano del Señor y la transformación, así como un día la experimenté yo también, y sé que en esta hora el Señor está llamando a servir. Como segundo punto, el primero dijimos que Dios nos está llamando a servir en su iglesia, Dios nos está llamando a su obra. El segundo es que en mi vida me vino la primera necesidad de decir, bueno, Señor, quiero responder tu llamado, ¿y cómo lo hago? ¿Cómo te sirvo? Pero el segundo punto es que el mayor crecimiento lo obtenés cuando ganás la experiencia. Ahora vos me decís, sos como estos que piden, como estas personas que piden chicos con 20 años con experiencia en 3 trabajos y no, pero la realidad es que cuando decidimos, como decía el pastor, obedecer al Señor, es el Espíritu Santo el que te capacita. Es el Espíritu Santo el que va a traer sobre tu vida lo que necesitas para servir al Señor. Mientras tenés el anhelo y quieras responder el llamado, Él te va a capacitar. Dice que capacitó a las personas para construir el tabernáculo. Le dio espíritu, no solamente encendido, sino de conocimiento para hacer la obra. Cuando vos te pones a trabajar en la obra del Señor, vas ganando también, no solamente en lo espiritual, sino también experiencias con el Señor, y vas a ganar experiencias de cómo manejarte con el Espíritu Santo. Cosa que no se puede experimentar hasta que no te pones a trabajar. ¿Cuántos han viajado alguna vez en avión, en tren o en colectivo? ¿Cuánto? Todo, la mayoría. Ahora, ¿se preguntaron si era la primera vez que manejaba el que estaba conduciendo? Porque tiene que haber una primera vez, si no, ¿cómo va a tener experiencia? Aquellos que trabajan en salud, los que no trabajan en salud se van a enterar algo en este momento, no se asusten, pero aquellos que trabajan en salud bien saben, yo lo sé por mi hermana que está en los quirófanos, que cuando hay un médico y un practicante y tenés una operación, bueno, acá tenemos una enfermera, ¿quién te opera? El practicante. Te opera el practicante y el médico está al lado por si pasa alguna cosa, corregir, si es muy complicado se mete él, pero tiene que ganar experiencia para que él, una vez que gane experiencia, pueda enseñarle a la siguiente generación también. Entonces, para servir al Señor, nosotros vamos como iglesia, como liderazgo también a ayudarte, pero no tengas miedo, ponete a trabajar en la obra y el Señor te va a dar la experiencia y también en lo que podamos también vamos a ir ayudándote. Y ahí vas a empezar a experimentar la mano del Señor. Vas a empezar a experimentar la sabiduría. Dice que el que tiene falta de algo, pídase a Dios. Vas a empezar a resistir tus miedos. De hecho, mi señora me carga, porque cada vez que tengo que predicar, yo medio que me pongo nervioso y me descompongo. ¿Y cuánto hace que predicar? Tiene uno un poco de experiencia, pero siempre me pasa lo mismo y me agarra cierto temor, porque uno dice, si bien el Señor fluye, uno está ahí medio como un pollito, hasta que sale y empezás a dejar que el Espíritu Santo empiece a hablar, empiece a fluir, y empezás a experimentar la sabiduría del Señor. No esperes nunca, así como en un trabajo, que uno dice, no, voy a hacer esto cuando aprenda y eso, y no lo haces nunca. Yo saqué las persianas de casa para pintarlas, todavía hace 3 meses que están ahí, porque digo, tengo que tener tiempo, esperar.
Pero no esperes nunca estar listo, porque nunca llega ese momento de estar listo para servir si primero no te pones a servir y dejas que el Señor sea quien te aliste. Así que, como primer punto habíamos dicho que el Señor te está llamando, y el segundo, que el mayor crecimiento lo obtenés cuando ganás experiencia trabajando para el Señor. Y como tercer punto, es que la iglesia te necesita. El tercer punto es que el Señor te necesita para hacer la obra. Vencedores te necesita, iglesia, para que te levantes, para que formes parte de un grupo vástago y llenándote de conocimiento y de plenitud del Señor, que también puedas abrir un vástago y extender el reino de los cielos en esta ciudad. Que puedas extender el reino de los cielos y podamos, entre todos, soportar la carga que el Señor quiere mandar. Esas personas, 1150, que son las butacas de este lugar, que muchas están vacías, y al verlas vacías decimos, estaría lindo que estén llenos, pero lindo porque es gente que es arrebatada del infierno y es discipulada, pero para hacer eso necesitamos extender la visión de grupos vástagos, discipular, ayudar al perdido, ayudar a aquel que está sin Jesús, porque esa butaca me habla de que hay alguien, como decía Claudio el domingo pasado, que hay gente que en este momento está viviendo una vida sin Cristo. Y es triste eso. Nosotros muchos no podemos imaginar qué significa vivir sin Jesús. El otro día hablaba justo con el pastor, no me puedo imaginar, o sea, si quisiera hacer fuerza y pensar qué es lo que había hecho sin Jesús, no me entra en la cabeza de estar sin servir al Señor, sin amar al Señor, sin comunión con el Señor, y pensar que hoy hay gente que está así, pero para hacer la obra, hoy el Señor nos está llamando a poner las manos en el arado a todos. No necesitas otro llamado más porque el Espíritu Santo en esta hora te está llamando, te está abriendo las puertas de los cielos para que vos sirvas. Si necesitas ser restaurado, vas a ser restaurado por el Espíritu Santo. Si necesitas fuerzas, Él te la va a dar. Mientras tengas esa hambre y esa sed por obedecer, déjalo que el Espíritu Santo va a fluir por medio de tu vida y te vas a encontrar como yo, de hace unos 12, 13 años queriéndole pegar a alguien, hoy predicándole al pueblo del Señor. ¿Y eso cómo lo hace? Lo hace solo el Señor. No hay virtud alguna, todo es lo que lo hace el Señor. Entonces, estructurando bien estas cosas, el Señor va a enviar más, porque nunca uno te va a dar una carga de la que puedas soportar. Si ustedes también se levantan junto con nosotros, vamos a ver cómo el Espíritu Santo se va a manifestar. Cristo está viniendo y hoy más que nunca tenemos que trabajar. Hoy más que nunca tenemos que decir, Señor, acá estoy. Señor, úsame a mí. Muchas veces yo creo que la mayoría hemos orado, Señor, acá estoy. Señor, úsame. Señor, ¿en qué te puedo servir? Hoy te está llamando el Señor a un nuevo encuentro para servir. No solamente para fortalecerte, sino para que empieces a fluir en la presencia del Señor. No para que estés en el río de Dios, sino para que seas el río y el mover del Espíritu Santo cuando fluye por tu vida. Entonces dijimos que los 3 puntos eran que Dios nos está llamando a su obra, que el mayor crecimiento lo obtenemos cuando ganamos experiencia y que la iglesia nos necesita. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Quiero que te presentes delante del Señor, ahí en el lugar donde estás. Hoy el Señor te está llamando claro. Yo lo escuché así. El pastor dijo, quizás no se acuerda de este mensaje porque pasaron muchos años, pero dijo, solo no podemos, la iglesia te necesita que te levantes. Y esta misma palabra que el Señor me dio y me quebrantó es la que hoy está soltando el Señor. La iglesia necesita que te levantes, necesita que sirvas para extender el reino de los cielos. Vamos a orar, vamos a orar. Señor, te damos gracias, Espíritu Santo, porque vos estás en este lugar, porque vos nos estás llamando, Señor amado, a tu servicio, no solamente a recibir, a ser restaurados, sino, Señor, que también nos llamas a ser lumbreras por donde nos movemos, a extender el reino de los cielos, Señor, a que tú puedas fluir por medio de nosotros y también restaurar a los que hoy te necesitan, están dolidos, Señor. Necesitamos, Espíritu Santo, que tú nos llames a hacer la obra, que tú nos capacites, que tú nos llames a ser obedientes en ti. Señor, queremos decirte hoy que podés contar con nosotros. Queremos decirte, Espíritu Santo,
que hoy nos queremos poner a la brecha y aunque, Señor, a veces duele y cueste, Señor, queremos estar, Señor, sirviéndote, porque sabemos que tú eres el que provees todas las cosas, porque sabemos, Espíritu Santo, que no importa cuántos gigantes se levanten, importa que tú eres quien peleas nuestras batallas, que no importa, Señor, cuántos gigantes, sea familia, sea enfermedad, sea economía, se puedan llegar a mostrar, Señor, tratando de meternos traba, Señor, importa, Señor, que tú nos dices que tienes pensamientos de bien, que tú peleas, que tú nos ayudas, que tú eres nuestro ayudador, Padre amado. Por eso en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, hoy nos disponemos a ti, Señor. Señor, acá estamos, Señor, con un corazón abierto a ti. Señor, contá con nosotros, contá conmigo, decirle iglesia, contá conmigo, Señor. Contá conmigo, Señor, para predicar el Evangelio. Contá conmigo, Señor, para discipular a aquellos que necesitan. Contá conmigo para ir a orar por los enfermos, para visitar a aquel que está oprimido por demonios, Señor. Contá conmigo, Señor, para ayudar. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, hoy queremos comprometernos delante de ti, Señor. Nosotros también, Padre amado, como liderazgo, como iglesia, a dar las herramientas a tu pueblo, Señor. Pero, Padre amado, enciende, así como en los tiempos de Ageo, vuelve a encender el Espíritu, Señor amado, de tu pueblo, de tu pueblo. En el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret, gracias, Señor, porque tú nos llamas, porque nos sigues dando oportunidad, porque, Señor, tú nos necesitas también, Señor, porque quieres darnos de tu aceite, porque quieres darnos, Señor, de tu luz para que alumbremos en ti. Señor, te amamos, te bendecimos, Espíritu Santo, y te damos toda la gloria, toda la honra y todo el loor a ti, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Iglesia, ¿podemos contar con ustedes? ¿Podemos contar con ustedes para extender la visión Vástago? Vamos a trabajar, que el Señor va a hacer maravillas entre su pueblo. Dios te bendiga. Este es mi deseo,